Bueno amigos, el día de hoy vamos a reaccionar al mejor presidente de la historia de los videojuegos por Baiti. Vamos a ver qué onda. No sé cuándo empezó exactamente, pero hubo un momento en el que los CEOs de las compañías dejaron de parecer personas y empezaron a parecer NPCs generados por una IA, entrenados por frases motivacionales de LinkedIn. Decían cosas como, nuestra prioridad es la experiencia del usuario, mientras despedían a 900 personas por Zoom. Dejaron de tener alma, si es que alguna vez la tuvieron, y eran todos iguales, uniformes, intercambiables, como una caja de bombones, pero en vez de chocolate, llena de despidos y bonus millonarios. Y entonces apareció Satoru Iwata. Pelo Señor de seta, Taca-Taca. sonrisa de me da vergüenza, pero lo voy a hacer igual, y una frase que a día de hoy ya ha pasado a la historia. En mi tarjeta pone que soy presidente, en mi cabeza soy programador, pero en mi corazón soy jugador. Esta semana se cumplen 10 años desde su muerte. 11 de julio de 2015. 10 años Aquí desde que el suelta. mejor presidente de la historia de Iwata Nintendo... es mi papá. El señor Iwata se ve que es un hombre de saber, del saber. Uy, qué fino, qué elegante. posiblemente de la industria del videojuego, ¿Falleció? nos dejó ¿Cómo que para paz siempre. descanse? Y si ya de por sí la noticia es bastante Ah, dolorosa, literal lo está encima diciendo. no pudo ver con sus propios ojos Y yo diciendo, falleció, literal. Literal lo dicen ahí. 10 años desde su muerte, 11 ¡Ay, de julio de no! 2015. 10 años desde que el mejor presidente de la historia de Nintendo y posiblemente de la industria del videojuego nos dejó ¡Qué para siempre. pena! Y si ya de por sí la noticia es bastante dolorosa, encima no pudo ver con sus propios ojos el exitazo rotundo que fue la Nintendo Switch. Sé que cuando alguien Chuta, fallece, qué se crea horrible. como una aura mística a su alrededor, como si de repente no se pudiese decir nada malo de esa persona y todo el mundo lo endiosa. Sniffle, Pero está la lloviendo. cosa es que muchos CEOs han muerto. Recuerdo y cuando nadie se falleció el acuerda tipo, de fue ellos. bastante A nadie le querido. emociona el Hola, legado cucarachita. espiritual del CEO de THQ, con todo el respeto, ¿eh? Y estoy seguro de que si Bobby Kotick fallece mañana mismo, no Ajá. habría luto, habría memes, sin ningún tipo de respeto. La única preocupación que habría es si antes de morir habrá puesto huevos. Y es que cuando jugadores, desarrolladores, amigos y hasta competidores solo tienen cosas buenas que decir de ti, es que algo hiciste bien. Claro. Y no bien en plan, nos duplicó el retorno de inversión, no, No, sino no. bien en plan humano. Mientras que otros directivos, como el CEO de Take-Two, admiten que no juegan videojuegos y no les interesan, tenemos a Satoru Iwata, que más que Vaya. empresario, era alguien que amaba los videojuegos. Y no solo eso, sino que era alguien que sabía hacerlos. Y precisamente porque respetaba enormemente los videojuegos, también respetaba enormemente a las personas que los hacían. Porque Iwata siempre se fue mueren uno de los pocos buenos, directivos esta que trató madre. a los desarrolladores como Chaval. personas, no como recursos. Sabía que si la gente que hace videojuegos está quemada, asustada o harta de la vida, difícilmente podrán hacer buenos videojuegos. Eso Y es claro, verdad. si lo queríamos, joder que si lo queríamos, aunque no tuvieses la consola de Nintendo, aunque odiaras el Wiimote, Iwata te caía bien. Es que era imposible no quererle, porque cuando alguien habla con pasión genuina de lo mismo que a ti te hace feliz, entonces compartís lo más importante, el respeto. Y en una industria donde el respeto suele ser lo primero que se sacrifica cuando el presupuesto se De ahí dispara, creo que le Iwata sigue lo fue querido una fue anomalía. Así Reggie. que en este 10º Oh. aniversario de su Hola, muerte, Javiercito. vamos a hablar de Satoru Iwata. Vamos a contar su historia y vamos a contribuir a esa idea tan jodidamente bonita de que una persona no muere del todo mientras siga viva en la memoria de los demás. Llevo cosa tiene de un un mes pin, preparando este mira, vídeo pin. y para este me he valido del libro Ask Iwata, una recopilación de entrevistas, reflexiones y frases del propio Satoru Iwata. Antes de empezar, quiero dejar clara una cosa. Muchas de estas transcripciones vienen de traducciones directas del japonés al inglés. Y claro, si claro. conoces mínimamente la historia de las traducciones del japonés al inglés, pues sabe que esto es como jugar al teléfono Claro, cacharrado. Nintendo, sí. además, tiene la bonita tradición de darle a sus traductores carta blanca para hacer lo que les salga del Joy-Con. ¡Ay, Así no! que muchos textos se deforman más que la cara del Mario en el menú del 64. He intentado mantenerme lo más fiel posible a las palabras originales, pero aún no me he visto los 1100 episodios de One Piece, así que no sé japonés, lo cual, por otro lado, me convierte en un ser humano funcional, por lo que puede que haya algún concepto mal interpretado o puede que con el tiempo se descubra que algo se entendió mal desde el principio. Claro. Y si eso pasa, por el bien del vídeo, pero sobre todo por el respeto que se merece la memoria de Satoru Iwata, Claro. pondré todas las correcciones necesarias en la descripción del vídeo. Dicho esto, empecemos. Y Claro. ojito, que este vídeo está patrocinado por Red Magic. Y no No vengo me a hablar de interesa diseño la gráfico. Pues no, pero lo que nota en ese cuerpo activa fluido que puedes jugar a 1200 volver a viciar sobre la mesa Sakuten. Si estás interesado alguna vez, os sabéis de la Perdón. descripción. Gracias a Red Magic por patrocinar este vídeo.
Todos los que alguna vez os habéis apasionado por algo, un arte, un oficio, un videojuego o la combinación enfermiza de los tres, habéis tenido un momento eureka. Ese momento que te hace clic y pasas a amar eso que acabas de descubrir. Puede ser la primera vez que tocaste una guitarra y te salió una nota sin que te sangraran los oídos, cuando escribiste un diálogo y al releerlo te emocionaste, o cuando ves una mierda de perro en el suelo y pensaste, debo estudiar la carrera de administración de empresas. En el caso de Iwata, fue una calculadora, una HP 65 programable, que en los 70 era poco menos que tecnología espacial. Literalmente lo usaban los astronautas. E Iwata soñaba con ella. A sus 16 años, se pasó semanas fregando platos en un curro a media jornada para poder comprársela. Y cuando por fin la tuvo, en vez de usarla para saber de una maldita vez cuánto es el resultado de 8×7, programó un minijuego en una calculadora. Sé que después de haber visto correr Doom en un test de embarazo, pues esto ya no parece tan ridículo, pero Iwata lo hizo sin manuales, lo hizo sin Stack Overflow, a base de puro ensayo y error como un toro sin usar pastillas. Ese fue su momento eureka, y a partir de ahí su vida empezó a girar en torno a una sola idea: hacer videojuegos. Después de eso vino la Commodore PET, un ordenador que desmontó pieza por pieza solo para entender cómo funcionaba. No tenía YouTube, ni cursos online, ni nadie que le enseñara, solo intuición, error y ningún tipo de miedo a luego no saber cómo montarlo de nuevo. Empezó a pasar fines de semana en el departamento de informática del centro Seibu, en Ikebukuro. Debo decir, o sea, creo que eso es lo que hace a una persona un genio. Porque, bueno, para mí también me parece muy bonito eso del tema de querer como que saber cómo funcionan las cosas, ¿no? Las cosas más simples como un control, bueno, si no es muy así, ¿no? Un control remoto, un control de control de mando. Son cosas que uno dice, ¿cómo funciona, no? ¿Cómo va esto adentro? ¿Por qué está esta placa aquí? Sí es bastante bonito, como que ves que la curiosidad y la creatividad te lleva como que a grandes cosas, ¿no? Está bastante chévere eso. Llamarte lleno de si terminó si terminó con el test de embarazo positivo. ¡Cómo Aún no sabía que iban a inventar internet. No estuve allí, pero sé perfectamente cómo debía oler ese sitio. Allí conocí a un chico que estaba peleándose con un programa. Iwata se asomó, vio el error y como un chulo dijo, tranquilo, esto se arregla así. Y lo arregló. Y se hicieron amigos. Así como funciona la amistad entre programadores. No nos abrazamos, nos debugueamos. Una vez te arreglo una RAI, puedo ir a tu boda. Pues esa persona poco después fundaría HAL Laboratory. Y cuando le ofreció a Iwata un trabajo de medio tiempo en su pequeña empresa, pues aceptó. Porque aunque HAL por aquel entonces no era nada, 5 personas, una oficina diminuta y la misma esperanza de futuro que el grupito de música heavy de tu pueblo, pero para él fue como entrar a un parque de atracciones donde te dejan abrir los paneles de mantenimiento. Iwata hacía de todo: programar, reparar consolas, barrer el suelo, y lo hacía encantado. Bueno, encantado él, porque su padre, que era político local y futuro alcalde, consideraba que aquello era una vergüenza tan grande que dejó de hablarle durante 6 meses por no seguir la tradición familiar de hacer cosas aburridas con corbata. Pero daba igual, Iwata ya había decidido quién quería ser, y no importaba si eso implicaba decepcionar a su padre y vivir con lo justo el resto de su vida, porque era lo que amaba, y era eso o traicionarse a sí mismo. Después de años programando y sobreviviendo a base de sueños, café y compilaciones que fallan más que el app de Renfe, Iwata entró por fin a tiempo completo en HAL Laboratory, y ahí es donde empezó lo que para muchos fue su verdadera historia. Durante los 80 y principios de los 90, HAL era básicamente una comuna de frikis funcionales. Programaban juegos, reparaban consolas, hacían ports imposibles y probablemente compartían el mismo cepillo de dientes. Con la salida de la NES, HAL empezó a meter la patita en el mundo de los videojuegos. Si Nintendo tenía un marrón técnico, HAL estaba ahí. Y si HAL se atascaba, llamaban a Iwata, como el cura del exorcista, pero con disquetes en lugar de agua bendita. Tu código ahora es mío, decía mientras entraba en trance y empezaba a programar código en latín. Era un genio de la programación. Bueno, lo primero que define a un genio es la pasión por lo que hace, y eso desde luego lo tenía. Pero si nos fiamos de lo que dicen sus compañeros, la respuesta es sí. En esta entrevista en la web de Nintendo a Yoshio Sakamoto, desarrollador de Balloon Fight, hablan sobre Iwata. Después de jugar al juego, le comenté a Iwata un montón de cosas que me gustaría corregir, pero que no eran nada fáciles de solucionar. En aquella época, los programadores hacían correcciones mientras consultaban una pila de papel tan gruesa como una guía telefónica. Arreglar algunas de estas cosas llevarían al menos una hora. Cuando se levantó
levantó para irse por un café, Iwata dijo, espera un segundo, espera. Empezó a escribir y dijo, ya está. Todo el mundo consideraba a Iwata un programador genio, pero escuchar esta historia me hace darme cuenta de ello otra vez, decía el entrevistador. Su primera gran experiencia de verdad con un título fue Open Tournament Golf, un juego que todos decían que era imposible de encajar en un cartucho. E Iwata no solo lo encajó, sino que inventó su propio sistema de compresión para meter todos los campos de golf en memoria. Como curiosidad, este también fue el primer proyecto de Eiji Aonuma, padre de Zelda. Con la salida de la Game Boy, empezaron a desarrollar un juego llamado Twinkle Popo, pero Miyamoto apareció un día por las oficinas y dijo, ¿esto qué cojones es? Me gusta. Cambiadle el nombre. Ahora es una bola rosa y se llama Kirby. Kirby Dream Land vendió más de 5 millones de copias. Sin ese juego, la saga Kirby no existiría tal y como la conocemos. No Palabras del propio puede Iwata. Y ser. luego está Earthbound. Este sí que fue un drama. El juego estaba en coma técnico, con respiración asistida. En palabras de su creador, Shigesato Itoi, el desarrollo no avanzaba. Iba camino de convertirse en otro cadáver en el cementerio de las buenas intenciones, hasta que llegó Iwata y dijo, si seguimos por este camino, tardaremos 2 años. Pero si lo rehacemos desde cero, 6 meses. Estas palabras, que ya han pasado a la historia, fue como ocurrió y funcionó. Otra vez, genio total. HAL fue creciendo, pero creció mal. Como un adolescente sin supervisión que de repente descubre el Monster, el Vape y el dropshipping. Con la llegada de los 90, intentaron escalar. Oficinas nuevas, más personal, proyectos más grandes. Quisieron convertirse en algo más que ese estudio simpático que hace cosas raras para Nintendo. Y querían ser grandes. Y como suele pasar cuando creces sin red, acabaron cayendo de cabeza. Las inversiones no se recuperaban, los juegos no daban beneficios sostenidos, se encadenaron varios proyectos sin retorno inmediato y el resultado fue una deuda de 1.500 millones de yenes. ¡Dios mío, A día de hoy, eso santo! deben ser como $20, pero hablamos de Ah. 1.500 millones de yenes de la época. Ah, Y claro, entonces, en claro. 1993, con HAL a punto de ser declarada especie en peligro de extinción, aparece Ah. Hiroshi Yamauchi, presidente de Nintendo, emperador de esto se hace porque lo digo yo. Oh. Yamauchi había estado observando a Iwata de cerca y ofreció a HAL un trato. Nintendo haría de aval de la deuda, comprometiéndose además a hacer bastante más encargos a HAL para juegos y asistencia, para Ajá. que así pudieran ir a los bancos y renegociar esta deuda. A cambio, solo pedirían una cosa, que Iwata se convirtiera en el presidente de HAL Laboratory. Parece que Yamauchi supo ver el talento de Iwata antes que nadie y quizás también fue una especie de prueba de valía para lo que se vendría después. E Iwata, Guau. con 33 añitos, se convierte en ¡La presidente. mierda! Él mismo dice que siente que no tuvo alternativa. Era eso o HAL Laboratory, que y uno por de- tanto todos los empleados se irían a la calle. Y dijo que sí, porque sabía que si no lo intentaba, en sus propias palabras, se iba a arrepentir toda la vida. En internet hay confusiones. He leído en biografías que Nintendo compró HAL. ¿Qué? No. De hecho, a día de hoy todavía sigue siendo independiente. La más extendida es que Nintendo pagó la deuda. Tampoco tiene sentido. O sea, no pagas esa deuda sin adquirir la compañía. Su apoyo vino más en forma de aval, como puede leerse en palabras del propio Iwata en el libro. Después vino lo difícil, negociar con bancos. Finalmente, y con el apoyo de Nintendo, Oye, el video de lograron Iwata, que un renegociar video la de la deuda para cual- devolverla en 6 años, sin cerrar el estudio, sin venderlo y sobre todo sin despedir a nadie. Porque para Iwata, la solución nunca era reducir la plantilla, sino protegerla. Si para salvar el negocio Buena, tienes que Anita, despedir buena. a la gente que lo hace posible, ya lo has perdido todo. Y aquí es donde vemos la verdad de por qué Iwata fue, para muchos, y para mí incluido, el mejor directivo que ha pasado por la industria del videojuego. Tienes CEOs hoy día llevándose bonos millonarios por Así literalmente no cumplir objetivos. Y tienes empresas con beneficios millonarios haciendo rondas de despidos cada 6 meses. Iwata tenía claro que lo importante no eran las propiedades intelectuales, eran las personas. Cada 6 meses me reunía individualmente con cada empleado. Daba igual si eran más de 80 o 90 personas, contaba él, ya que para mí el tipo de empresa donde me gustaría trabajar sería una donde el jefe me comprenda y donde piense también en mi propia felicidad y en mi calidad de vida como trabajador. No. Nosotros decidimos que el propósito de HAL sería hacer felices a los propios trabajadores, a los clientes y también a los jugadores a través de la creación de buenos productos. Iwata lideraba como programaba, como genio total, y logró salvar a HAL, por lo que además de buen jefe, también era buen empresario. Cuando un gran número de personas forma parte de un mismo proyecto, hay tareas que se pueden repartir fácilmente, mientras que otras no. Como suele pasar en todo trabajo, a menudo hay partes donde el proceso de producción se ralentiza, el llamado cuello de botella. En los programas es posible que un proceso determinado Me se gusta ejecute tiempo tan por repentinamente que el Hola, 1% men. de todo el programa consuma entre el 70 y el 80% de la capacidad total de procesamiento. Es por eso que no tiene sentido tratar de acelerar la producción hasta haber localizado los cuellos de botella. Con los trabajadores pasa igual. Hermano, alto fricardo era Iwata. Definitivamente me cae bien. Corría el año 2000. HAL ya se había estabilizado, más o menos, y desde Kyoto empezaban a mirar a De aquí Iwata vas a con ser
hacer el ojos. sorteo No de como 10 el chico Switch, simpático de no. Kirby, sino ¿Cómo que voy a sortear 10 Switch? Que sepan que eso es una mentira. como alguien raro, alguien que entendía el videojuego desde dentro y a la vez también los Excels. Imagina que O tienes es dos verdad. vacas, ¿vale? Una entiende de videojuegos, ¡La tanto vaca! como para ser capaz de desarrollarlos. La otra tiene corbata, sabe de Excels, de gestión de empleados, de cómo llevar una empresa adelante incluso en momentos de crisis. Increíble. Pues la fusionas y ahí lo tienes, el putísimo toro de Iwata. Ese año, Iwata entra en Nintendo como jefe de planificación corporativa. Suena a condena, pero era historia. Porque por primera vez, alguien de fuera del árbol genealógico Creo que interno yo venía- entraba en este tipo de cargo. que ¿Y qué es lo recuerdo, que le tocó sí, hacer? buenos Pues lo que le videos. había tocado hacer toda la vida, resolver marrones. Que el equipo de Super Smash Bros. Melee estaba contra el reloj y no llegaban a tiempo. ¡Al toque, mi rey! Iwata entra, abre el código, se pone a optimizar y consigue que el juego esté listo para el lanzamiento de GameCube. Que Pokémon Oro y Plata tarda en cargar los sprites. ¡Al toque, mi rey! Iwata desarrolla su propio sistema de descompresión gráfica para acelerar todo el sistema sin gastar más memoria, porque para él la eficiencia era una forma de respeto. Que la infraestructura de Pokémon entre Game Boy y Nintendo 64 no se puede portar. ¡Al toque, mi rey! Iwata reescribe El Iwata él era un solo el mago, sistema era un genio, o sea, es tremendo genio. No, Julio, ya no hago dibujitos de momento. de combate entero en una semana. Yo creé ese programa de batalla y realmente me llevó ¿Qué mucho le tiempo pasó a Nintendo montarlo. según Pero cuando mí? me enteré de que Iwata había podido portarlo en una semana y que ya funcionaba, bueno, pensé, ¿qué clase de presidente de empresa es este? Y mientras Es un tanto, ya empezaba a genio. colaborar más de cerca con figuras clave como Shigeru Miyamoto. Miyamoto era el artista, el diseñador del Mundos, el tipo que inventó la cruceta, el stick analógico y probablemente el 30% de tu infancia. Iwata estaba en el Cuenta medio. que uno Era es el miembro de puente Nintendo, entre el dice. diseño, la programación y el hardware. Gran parte de lo que sé sobre desarrollo de videojuegos lo aprendí de Miyamoto. Bueno, puede que deba llamarlo más copiar que aprender. Lo llevo copiando desde mis días en HAL. Y entonces llegó lo impensable. Hiroshi Yamauchi, el hombre que había dirigido Nintendo con puño de hierro desde los años 50, Miyamoto el es Dios, emperador Iwata es que Jesús. transformó una empresa de Dios cartas en mío. un titán del entretenimiento global, decide retirarse y eligió a Iwata como su sucesor. Por primera vez en la historia de Nintendo, el presidente no pertenecería a la familia Yamauchi. Iwata entiende los juegos y entiende a la gente que los hace. Es el único que puede liderar lo que viene ahora. Era julio de 2002 e Iwata se convierte en presidente de Nintendo. Y con ello, por primera vez, un desarrollador, alguien además que amaba los videojuegos, se sentaba en el trono. Pero no era fácil lo que se venía. Cuando Iwata llegó a la presidencia de Nintendo, no lo hizo en una época dorada. GameCube acababa de medio estrellarse y no cumplió expectativas. Y no es que fuera un desastre, no. Fue peor. Fue irrelevante. Las third party huían. Sony arrasaba con la PlayStation 2, que además podía reproducir DVDs. Y Microsoft acababa de entrar en el mercado como lo haría cualquier yankee que se respete, con músculo, billetera y mucho disparo. La prensa especializada ya empezaba a tratar a Nintendo como ese pariente excéntrico que una vez fue grande, pero que ahora va a las reuniones familiares a contar batallitas. Y en ese momento incómodo, cuando cualquier otra compañía habría buscado un tiburón en traje, Nintendo Qué feo saber que la GameCube le fue mal nomás porque a la Play 2 era fácil de piratear. hizo lo más radical que podía hacer, nombrar presidente a un programador. La diferencia se notó enseguida. Mientras la mayoría de ejecutivos solo aparecían en ruedas de prensa o en informes anuales, Iwata empezó a hablar directamente al público. Se puso delante de una cámara, en una sala blanca, y empezó a hablar con los jugadores, con voz suave, cuerpo rígido y reverencia en pantalla. Nació lo que hoy todo el mundo conoce como los Nintendo Direct. Sin platós, sin hype tóxico, solo un señor que parecía tu tío raro del pueblo explicándote por qué le hacía ilusión un RPG táctico de robots. Pero la verdadera revolución ocurrió dentro, porque mientras otros presidentes hablaban de objetivos estratégicos, alineación de unidades de negocios, y no, yo tampoco entiendo qué coño significa eso, Iwata hablaba de personas. Iwata A Sony solo le importa vender consolas. Ask, una serie de entrevistas donde muy el propio popo es. presidente de Nintendo entrevistaba públicamente a sus empleados. Y no para quedar bien, no para el branding, sino para entender cómo piensan y cómo trabajan ingenieros, diseñadores, juniors, veteranos, todos tenían voz. Y no lo hacía con la arrogancia del que quiere parecer cercano, no. Lo hacía como el que realmente quiere entender, porque entendía que el trabajo creativo solo florece en entornos donde hay escucha, respeto y entusiasmo real. Iwata no quería ser una figura lejana, quería ser parte del proceso. En el pasado solía programar videojuegos, ahora desarrollo nuevas plataformas y hardware. Mi trabajo ha cambiado drásticamente, tanto en volumen como en materia, pero en el fondo, mi mentalidad y mi postura son prácticamente las mismas. Puede que ya no sea programador, pero siempre me siento junto a los programadores y formo parte de los proyectos creativos.
videojuegos. Por eso siempre me sentiré como uno de los creadores. Mientras la industria apostaba por gráficos más realistas, por disparos más traumáticos y por el filtro sepia, Nintendo apostaba por un perro que hace yoga. Iwata propuso algo que hoy parece normal, pero en ese momento fue una herejía: Blue Ocean Strategy. Es decir, no competir en la guerra, sino cambiar directamente el campo de batalla. En vez de mirar a los jugadores tradicionales como único objetivo, pensó en madres, abuelos, niños, profesores, oficinistas, gente mayor, gente que nunca había tocado una consola. Decía que si alguien no jugaba, no era porque no le gustaran los videojuegos, sino porque nadie había pensado en él. Nadie le había ofrecido una puerta de entrada amable, un botón grande, una interfaz clara o un Todavía juego no estamos viendo Caballeros del Zodíaco, el Andresito. no te gritara. En Ask Iwata cuenta cómo se inspiraron en Apple para diseñar parte de su estrategia futura. Y si ves la Wii, sus líneas blancas, su interfaz casi médica, sus sonidos de hospital, pues la influencia es clarísima. Aunque si me pongo exquisito, Apple vendía estatus, Nintendo vendía curiosidad. El mando de la Wii no imponía, no intimidaba, no parecía una nave espacial ni exigía que te supieras 14 combinaciones para agacharte. Literalmente parecía un mando de la tele. Pero no nos adelantemos. En 2004, Nintendo presenta su nueva consola portátil, su terreno seguro, donde siempre había reinado. Pero aún así, decide arriesgar, porque si algo tiene claro Iwata es que no puedes proteger tu terreno repitiendo fórmulas. No cuando Sony ya estaba intentando colarse en tu casa con una consola portátil. Geriátrico Entonces, dicha. anuncia su nueva consola, con 2 cojones y 2 pantallas. No tenía la potencia de la PSP, no tenía un diseño futurista, tampoco tenía una interfaz que te hiciera sentir que estabas en el año 3000, sino que tenía un stylus y un menú blanco. Blanco como unos huevos depilados. Nintendo DS. Muchos se rieron. ¿Una consola portátil con 2 pantallas? ¿Acaso 2 pantallas son mejor que una? De la revista Edge. ¿Nintendo piensa que más pantallas es mejor? Pues aquí lo tienes. Una burla un poco rara. La verdad, me imagino cómo reaccionarían cuando pusieron 2 joysticks en los mandos. ¡2 joysticks! ¡Idiotas! Si más joysticks es mejor, aquí tenéis. Todos pensamos con la lógica de siempre. Más especificaciones, más músculo, más potencia. Pero Iwata no jugaba eso. No quería vender la consola más poderosa, quería vender la más accesible, la más universal. Y por eso, junto a la DS, lanzaron Brain Training, un juego donde una cabeza flotante te prometía que ibas a aprender a multiplicar 8 por 7 de cabeza. Aunque luego se viera que al final Brain Training no entrenaba una mierda a tu cerebro. Yo siempre he dicho que la Nintendo DS no vendía juegos, vendía primeras veces. La primera vez que cuidaste y acariciaste a un perro virtual. La primera vez que soplaste una consola como un idiota porque el juego lo pedía. La primera vez que una consola te decía que cerrases los ojos, que dibujaras, que hablaras. De repente, los desarrolladores tenían un lienzo distinto. 2 pantallas, micrófono, stylus, mecánicas imposibles en cualquier otra plataforma. La creatividad dejó de ser opcional y pasó a ser obligatoria. Y con ello, la Nintendo DS se convirtió en la consola portátil más vendida de la historia. Más de 150 millones de unidades. Superó cualquier expectativa posible. Y si les había funcionado... Yo me acuerdo, o sea, yo nunca tuve, nunca tuve, ¿no? De por sí ese tipo de consolas portátiles, pero me acuerdo que una prima tenía y yo veía, pues, no, el palito, las estas, ¿no? Yo era como que, chuta, qué increíble, este juego está genial. Tenía juegos de todo un poco. Ya luego, a mi hermano le regalaron la 3DS creo que es. Y así mismo, chuta, me acuerdo tanto que cuando le regalaron no era 3DS, perdón, estoy mal. No, bueno, no me acuerdo, es una de Nintendo DS, perdón. La punta es que cuando le regalaron su Nintendo, no su esta, él lloró, pero así lloró con una pasión. O sea, yo creo que son de esos momentos más mágicos en la vida porque te das cuenta que las consolas, o sea, de verdad, no solo son juegos, son experiencias, son momentos bonitos de nuestra infancia, nuestra adolescencia y de nuestra adultez también. O sea, es algo que nos acompaña día a día. Siento que hay mucho, bueno, en su momento habrá habido su prejuicio y eso, siento que hoy en día ya casi no, pero de verdad que es algo muy bonito la experiencia, o sea, y es como, no sé, o sea, es bien bonito como el que les digo, el crecimiento, ¿no? O sea, cómo te van acompañando, o sea, incluso aquí que vemos que literal está el viejito ahí con su de dardos, pero es que es verdad, o sea, no deberíamos decir como que los videojuegos son para tal o tal edad, es algo que siempre se puede jugar.
también con la DS, ajá, ¿por qué no repetirlo exacto, con la sí. consola de sobremesa? Y así llegó la Wii. Una consola La con Wii, un nombre la arriesgado, amé, con gráficos muy de hace bonita. 2 generaciones, sin Me gustó HD, que mucho. muchos se han olvidado, pero la resolución era 480p. Esto era la Wii. Y con un mando que Sí, parecía sí. el de tu tele. Se le ponía ya la funda horrenda de silicona esta, tu abuela seguro que alguna vez intentó encender la tele con ella. Y no solo lo anunciaban sin complejos, lo convertían en identidad. Wii, como juego de palabras, Wii de nosotros. No tú, gamer de los cojones con 400 horas en Lo bueno de shooters la primera militares. Wii era que corría los juegos tu de madre, GameCube. Tu padre, tu Ah. sobrino, tu abuela, todos. Y no Está solo era genial. estética, fue una campaña total. La publicidad de Nintendo durante la era Wii fue una de las más agresivamente inocentes que ha tenido la industria. Mientras la competencia te vendía explosiones, hombres musculosos con más trembolona que glóbulos rojos en la sangre, Nintendo en cambio te enseñaba a tu madre haciendo yoga encima de una báscula blanca mientras sonaba un pitido suave y una voz que te decía equilibrio bueno. Y ahí es donde Iwata gana, porque no es que no estuvieran compitiendo con Sony o Microsoft, es que estaban compitiendo en otro plano. Wii Sports era la mayor muestra del concepto. Se entendía en 2 segundos. No necesitaba tutorial ni leer nada. Simplemente movías el brazo, la bola salía, tu abuela se caía al suelo y se partía la cadera, todos reían. La definición pura de felicidad. Y funcionó. Vamos que sí funcionó. Las Wiis empezaron a aparecer en hospitales, en clínicas, en casas de ancianos. Durante más de 2 años, La la semana consola pasada jugué estuvo bolos. agotada. Literalmente ¿En no serio, había Colas? stock. Nintendo tenía fábricas trabajando a tope y aún así no podían suplir la demanda. Se convirtió en un fenómeno cultural. Esto es muy real. Yo todavía recuerdo perfectamente la cantidad de Wii que llegué a ver en el centro comercial, la cantidad de accesorios que habían, o sea, y tú veías los precios, huepuchica, unas cosas enormes. Les hablo de cosas así, de que armas gigantes, todas blancas, así, en el que ponías tu mando. Increíble, o sea, yo viví muy bonito la época del Wii. Me dio gusto haber tenido un Wii. Lamento decir que el día de hoy no la tengo, porque pues ajá, pero muy buena experiencia, muy muy bonita experiencia. La Nintendo Wii fue la besto compra, la verdad. El regalo de Navidad perfecto. En ese momento Wii Nintendo Sport. era una fábrica de imprimir dinero. Se convirtió A mí también me encantaba Wii Sport, me encantaba el golf, me encantaba también la versión de Sonic que había también de golf. Había algunos juegos muy bonitos, ¿no? Y claro, también te vendían con esa idea también de poder jugar, o sea, de hacer ejercicio incluso por medio de eso. Ah, tú podías jugar tenis, o sea, no digo como que ahorita no se pueda, ¿no? Pero es que en ese momento era tan innovador, ¿no? Era como que, ¡ah! ¿Cómo es eso? Y, o sea, y para mí, ¿no? Para mí, lo hablo desde mi perspectiva, ¿no? Que yo casi no había tocado consola, por no decir no. Entonces, yo era como que, wow, o sea, puedo apuntar la pantalla, algo así, algo asado, y tengo que estar de pie, o sea, muy chévere para mí en esos momentos vivir esa en la situación. empresa más valiosa de Japón. Y GIF claro, jugar inundaba bola los también foros de era internet. chévere. Y justo cuando parecía que todo lo que tocaba Nintendo se convertía en oro blanco, llegó la 3DS. Nintendo y por siempre primera innovador. vez desde hace años, las cosas no salieron tan bien. La consola intentaba tener otro concepto original, gráficos 3D sin gafas. Otra vez intentando cambiar las reglas, pero el lanzamiento fue frío. Poca oferta de juegos, precio alto y una idea que, aunque interesante, no dejaba de ser un gimmick. Algo que usaba las primeras veces, decía, ah, mira, qué guay, y no lo volvías a tocar nunca. No daba juego para mecánicas, no era un cambio tan espectacular como para venderte una consola por ello. Vaya, y encima, lo puedes a algunos apagar. les daba dolor de cabeza. Pero claro, era la época donde el 3D en los televisores era el futuro del Ah, entretenimiento. se Pero el entiende. principal Entonces, en problema la fue Switch el 2. precio. Ah, Cometieron un claro, error en la Switch mayúsculo 2 que no fue Iwata tan confesaría a los innovador. inversores. Malinterpretaron la reacción tan positiva del público en el E3. Dadas las reacciones desde el E3 que nos indican cómo el público probablemente apreciará el valor de Nintendo 3DS tras probarla y considerando cuidadosamente otros factores, concluimos que debíamos proponer este precio a los consumidores. Moraleja, como mostréis entusiasmo por un producto públicamente, lo mismo te suben el precio. Esto fue un fallo mayúsculo que provocó unas ventas iniciales flojísimas, tanto que Nintendo A se mí me vio encantó obligada a la recortar el 3DS. precio en menos de 6 Se ve meses. que está algo que chévere. jamás había Pero se entiende también ese problema del dolor de cabeza. Yo creo que tal vez yo hubiese jugado en una 3DS, tal vez igual también me hubiera afectado. Pero bueno, igual tenía ese botón de apagar, no el 3DS, supongo. En todo caso, los juegos de ahí se veían bien bonitos. Se veían bien bonitos. O sea, yo hoy en día sí quisiera probar una, ¿no? Como algunas consolas que no llegué como que a tocar o a tener como yo misma, pero esta es una de ellas igualmente.
Regálame una 3DS, Anita, de cumpleaños, va. Ocurrido con ninguna otra Sé consola. que tenían a juegos muy $250 bonitos. salió la consola y al público le parecía caro. ¿Cómo cambian los tiempos, eh? Años después, Reggie afirmó que él apostaba por un precio más agresivo, $199, especialmente teniendo en cuenta el flojo catálogo inicial, pero que Iwata se inclinaba por un precio mayor debido además a consideraciones financieras. El lado bueno es que logró remontar y al final 3DS se convirtió en un éxito, no a los niveles de la DS, pero sí en un éxito. El problema vendría después. 2012 llegó Wii U. Y todo mal, es que todo mal. El nombre confundía a los jugadores. Mucha gente pensaba que era un accesorio para la Wii original. De hecho, existía literal un accesorio llamado Wii U Draw. El marketing fue flojo, los juegos llegaron tarde y los third parties directamente no llegaron. Hemos relajado nuestros esfuerzos de marketing, así que los consumidores no entienden lo bueno o único de Wii U. Fue el mayor fracaso comercial de Nintendo desde Virtual Boy. La tiene un consola la catálogo tuvo buenazo y Miyamoto, la sumas mano el de Miyamoto y poco DS y es más. brutal. 13,56 millones de unidades. La mayoría de juegos de Nintendo para la Switch vendieron más que la Wii U. Fue un error claro. La tableta no era lo bastante atractiva y el público casual ya estaba contento con su Wii. No necesitaba un nuevo cacharro para jugar a los bolos. Ya Claro. hablaré más de esto en un futuro vídeo sobre Wii U. Lo que es un ejemplo a seguir fue la reacción de Iwata. Cualquier otro CEO habría hablado de retos del mercado, recalibrar objetivos, optimización de plantilla, pero no. Iwata asumió la culpa públicamente. Dijo que no habían sabido comunicar la consola, que no habían sido claros y que era error suyo. En enero de 2014 anunció que reduciría su propio salario en un 50% y recortó el de otros ejecutivos en un 20-30% durante 2014 para evitar despidos. Si reducimos el número de empleados para obtener mejores resultados financieros a corto plazo, la moral de los empleados disminuirá. Sinceramente, dudo que los empleados que temen ser despedidos puedan desarrollar software que impresione a la gente de todo el mundo. Ahí se ve retomando, ¿no? Lo que decían antes, ¿no? De que, o sea, la empresa sin sus empleados no, o sea, ya está al borde de la quiebra, ¿no? De la quiebra emocional incluso, y de eficiencia. Pero eso es bastante de verdad de valor del man, porque mira que él mismo reducirse su salario y todo con tal de mantenerlos allí y como que más que nada priorizar que todos estén bien de todas maneras, a pesar de la situación que ya de por sí era bastante complicada. Sí se hace ver la calidad de persona que era, ¿no? Y lo que de verdad le importaba, ¿no? Más allá del dinero y todo eso. Pero debió haber sido bien duro para él, ¿no? Después de haber ascendido tanto, como que... Bueno, o sea, igual era humano, ¿no? Pero, no sé, me da pena porque yo no llegué a tocar la Wii U, así que no lo viví, pero de todas maneras fue pena que no tuviera su éxito. De pronto, o sea, yo siento que, o sea, habrá tenido su buena intención, pero pues es humano, no todos se equivocan. A mí, por ejemplo, yo sé que cada día salen más consolas, diferentes cosas, pero realmente debe ser bastante complicado crear una consola a gusto para todos y más que nada seguir innovando cuando ya hiciste algo demasiado genial, ¿no? En el caso, mire, por ejemplo, lo que decía Colo de que, o sea, por ejemplo, ahora está la Switch 2 y pues tiene muchas cosas chéveres, ¿no? O sea, a mí me gusta que tiene cosas nuevas y eso, pero tampoco es que digas que es una consola totalmente nueva. Hay muchas personas que pueden incluso de pronto luego quejarse, yo qué sé cuántas cosas. O puede que no, pero es complicado, o sea, ya cuando creas algo así tan statement, o sea, porque por ejemplo en sí, para mí, el que ya desde la Wii luego pasaran a la Switch, que para mí también fue muy innovador, ya luego desde la Switch, ¿qué más puedes hacer que sea mucho más innovador que eso? O sea, es como que un reto total para poder hacer algo que nadie se espere, que nadie haya visto antes, que nadie, o sea, que ninguna competencia pueda habérsele ocurrido primero. Entonces tiene que ser bien jodido eso, ¿eh? O sea, es un reto muy jodido. Hola, Crismat. A Chile la 3DS es buenísima, dice. Hola, Isa, ¿cómo estás? Luego de la Wii U me parece Xbox. Me gusta la Xbox. Me gusta, por ejemplo, que la Xbox así mismo ahora está trayendo esta... Bueno, no tiene nada que ver, no con Nintendo, pero... me gusta, por ejemplo, que ahora Xbox está haciendo su consola portátil y eso está chévere. Más allá de ser innovador, pero más que se ve que es bastante prometedor. Pero es eso, o sea, es difícil competir en esta onda, ¿no? De quién lo hace mejor o de quién crea algo mejor o de quién hace mejores juegos o más optimizados. Porque a pesar de que estamos en el futuro,
aún falta tanto para crear y para mejorar. Muy probablemente luego veamos consolas con IA o algo parecido. O quién sabe. Luego veremos Caballeros Zodíaco, Isa. ¿De qué habla? Estamos viendo un videíto de el señor Nintendo, el señor Iwata, que ya no vive con nosotros, pero tuvo una bonita vida y fue un genio en las consolas. Este error hizo que internamente podrías regalar plato y se dentro de Nintendo. Iwata era firme opositor de lanzar los juegos en móviles. Portar a Mario a otras plataformas no está en absoluto bajo consideración. Si lo hiciéramos, Nintendo dejaría de ser Nintendo. Según Iwata, plataformas como los móviles o las redes sociales buscaban acumular cantidad de juegos sin preocuparse por su calidad, lo que podía estar acabando con la industria. Iwata no quería entrar en el mundo de las loot boxes, le parecía degradar sus productos. Pero tras esta debacle con la Wii U, tuvo que cambiar muchas cosas. Siguió creyendo en su enfoque de ser diferentes y siguió trabajando internamente en un concepto de consola híbrida que sería lo que más adelante conoceríamos como Switch. Pero por el camino necesitaba mantener accionistas contentos. Y finalmente Iwata admitió en 2014 que no tenía sentido que Nintendo no hiciera negocio en los smartphones, que podrían usar estos juegos como catalizador para que dieran el salto a una consola de Nintendo. Y empezó a explorar ideas. Entre ellas empezó a plantear internamente el desarrollo de Pokémon GO. Pero en 2014 los usuarios empezaron a notar algo extraño en Iwata. Primero, en junio de 2014, por primera vez desde que es presidente, anunció que no asistiría al E3 de 2014 por recomendaciones médicas. Días después, finalmente salió a la luz que, tras unos exámenes, le detectaron un tumor en el conducto biliar, un cáncer en fase muy temprana, y por ello, a mediados de junio, Iwata se sometería a una cirugía para extirparlo. Iwata emitió una carta pública desde la web oficial de Nintendo para explicar que la operación había salido bien. Tras la operación, y mientras se recuperaba, Iwata siguió trabajando desde casa, y no fue hasta octubre que volvió a trabajar de forma regular en las oficinas de Nintendo, enfatizando que se sentía más sano tras la operación y para tranquilidad de todos. En noviembre de 2014, Iwata vuelve a aparecer de nuevo en un Nintendo Direct tras estar meses de ausencia, pero en dicha transmisión, Iwata está muchísimo más delgado. Aún con todo, se Oye, sí, qué cambio, de verdad. ¿Se acuerdan de la primera imagen que habíamos visto? Miren cómo está aquí todo chupado. Pobrecito. El humor que solía tener en sus presentaciones. Pero su reaparición, visiblemente más delgado, no pasó desapercibida. Mucha gente que no estaba al tanto de las noticias se sorprendió al verle. Iwata, al día siguiente, dio un mensaje de tranquilidad a su público confirmando que había tenido una operación y que estaba progresando bien y recuperándose. Ya en 2015, en marzo, Nintendo anuncia su incursión al mercado móvil como ya se había empezado a adelantar meses antes. Y en abril, Iwata realiza la que sería su última aparición en un Nintendo Direct junto con Yoshiaki Miyamoto, evidenciando que seguía librando una batalla contra el cáncer y levantando preocupaciones entre los fans. En junio, de cara al E3 2015, Nintendo decidió hacer algo bastante original. Esa presentación se haría mediante marionetas estilo Muppets en lugar de hacerlo en persona. La presentación gustó bastante y a día de hoy se recuerda con mucho cariño, pero os podéis imaginar los motivos de hacer la presentación de esta manera. Y un mes después, junio de 2015, Iwata sufrió una fuerte recaída. A comienzos de julio fue hospitalizado y aún estando internado no dejó de trabajar. Se supo que mientras estaba hospitalizado estuvo intercambiando ideas y dando retroalimentación del desarrollo de Pokémon GO, una muestra de la pasión y dedicación que tenía Iwata hacia su trabajo hasta el final. Y el 11 de julio de 2015, Iwata fallece a los 55 años en el Hospital Universitario de Kioto por Iwata, que tenía Iwata hacia su trabajo hasta el final. Y el 11 de julio de 2015, Iwata fallece a los 55 años en 55 años fallecer, Dios mío, por culpa del maldito cáncer. Dios, es que de verdad es horrible. Imagínate fallecer a esa edad. Dios. El Hospital Universitario de Kioto por complicaciones derivadas de ese tumor. Y hasta aquí, desgraciadamente para todos, llega la historia de Satoru Iwata. Un hombre que salvó y convirtió a Nintendo en la empresa más rentable de Japón, que entrevistaba a sus empleados en público, que programaba juegos por las noches, que reescribía motores gráficos en una semana y que, ante todo, nunca dejó de ser un jugador. Iwata no fue perfecto, porque absolutamente nadie lo es. Claro, pero su legado no está en las cifras, está en la forma, en el cómo, en haber demostrado que se puede
puede liderar sin explotar y que se puede fallar sin traicionar. Lo Así único que me es. jode es que no pudo ver el éxito rotundo que fue Nintendo Qué Switch y la pena. mejor época de su historia que está viviendo Nintendo, gracias a todo Como el que le legado falta y todo lo que poquito, construyó Iwata Cala. durante esos años. Cuando era pequeño, solía ponerme enfermo y tenía asma. Era el niño al que acosaban en la escuela. Veía el mundo a través de los ojos de una persona frágil y débil. La primera empresa a la que me uní era muy pequeña. Probablemente estaba en una posición desfavorable frente a las grandes empresas. Fue muy positivo para mí experimentar cómo se sienten las personas más vulnerables. Incluso después de convertirme en presidente de Nintendo, nunca renuncié a quien era y a las experiencias que viví. Aunque el camino fue duro y estuvo repleto de dificultades, realmente nunca tuve ningún remordimiento. Murió con 55 años, han pasado 10 y sigue siendo citado y recordado como ejemplo de liderazgo humano en una industria Qué cada vez lindo, más pero qué deshumanizada. triste. Bueno, amigos, muy buen video. Qué triste, pero también qué bonito recordarlo, ¿no? Bastante chévere poder reaccionar a estas cositas. En serio, espero que les haya gustado. No olviden dejar su apoyito. Les recuerdo que esto es una reaccioncita para YouTube, así que no olviden dejar sus comentarios y likecitos y amor por allá. Muchas gracias y esperemos poder ver más cositas así de videojuegos, que son las cosas que nos interesan. Así que gracias, adiós.